que es la auditoría de la empresa Quantum, la auditoría jurídica, donde prácticamente de datos generales tendríamos que tener que la razón social de la industria Quantum es Motores S.A. El tipo societario es una sociedad anónima constituida bajo la norma del Código de Comercio de Bolivia con una duración de 50 años desde la inscripción del registro de comercio. Asimismo, como las matrículas y registro está debidamente matriculada y actualizada, también con el número de NIT que coincide, las inscripciones oficiales que se realizaron el 3 de julio del 2019, los domicilios legales que la casa matriz se encuentra en Cochabamba, provincia cercana a la avenida Juan Pablo de la Rosa, número 01808. Sucursales nacionales, La Paz, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Yacuiba, y donde sus operaciones internacionales también están en México, Paraguay y El Salvador. Dentro del domicilio legal, como le comentaba, la casa matriz se encuentra en Cochabamba, las sucursales La Paz, Santa Cruz, Oruro y Tarija y Yacuiba. También dentro de la actividad económica, pues tenemos que tener en cuenta que es prácticamente la fabricación y ensamblamiento de los vehículos motores, motocicletas, bicicletas, actividades de máquina, donde todas son totalmente eléctricas. Dentro de la misión y visión de Quantum, la misión es fabricar y comercializar vehículos eficientes y seguros para mejorar la movilidad urbana y proteger al medio ambiente. También dentro de la visión es generar la conciencia ambiental y reducir la huella del carbono mediante las industrias automotoras. También con los antecedentes de la Constitución, teniendo en cuenta que esta ha sido creada en 2007 por el accionista José Carlos Márquez Díaz y Carlos Ricardo. Su constitución, que es legal, ha sido el 15 de febrero del 2019, formalizada el 25 de junio del 2019 ante la Notaría de Fe Pública, esto en Cochabamba. El estatuto social, que ha sido protocolizado en el mismo día bajo el testimonio, compuesto por los 9 títulos y 83 artículos que regula toda la organización y funcionamiento de esta. El representante legal inicial, que es el presidente José Carlos Márquez Díaz, vicepresidente Carlos Ricardo, secretario Gustavo Ariel Rebollo Flores. Sí ha habido modificaciones relevantes, ha sido el 17 de mayo del 2021, donde se ha otorgado el poder administrativo vigente a favor de Márquez y Soruco dentro de un testimonio. También que el 31 de marzo ha habido una modificación de la escritura constitutiva. Asimismo como la estructura organizacional de órganos de gobierno, donde la Junta General de Accionistas es un máximo de decisiones, también las decisiones ordinarias obligatorias de una vez al año, cada 3 meses, cierre fiscal que requiere la mayor superación del 50% de capital, las extraordinarias que se convocan solo para temas específicos, a cambio también los estatutos, objeto, aumento y reducción de capital, las resoluciones vitales del voto afirmativo de la mitad o uno del presente. El directorio, como lo había mencionado, se sigue manejando por la Junta Ordinaria del mandato de 1 año, reelegible, también conformado por un mínimo de 3, máximo de 10. El actual presidente que ahora se encarga es Edgar Antonio Herrera Humardes, el gerente general José Carlos y la sindicatura, el órgano de fiscalización a cargo de José. El estatuto organizacional de esta es básicamente la Junta General de Accionistas, ordinarias, extraordinarias, regulación, validación del voto afirmativo y de la mitad de una de las acciones. El sindicato, que viene a ser la remuneración mensual de 200 USD o por 50 de la reunión de asistencia, las reglas internas, también las reservas legales del 5% de las utilidades líquidas hasta alcanzar el 50% del capital pagado. Ya, continuando, yo les voy a explicar sobre la estructura accionaria. En esta parte vamos a explicar cómo ha evolucionado la estructura accionaria de Quantum S.A. Desde su constitución, la empresa inicia con 3 socios fundadores,
pero con el paso del tiempo su composición fue modificándose. En el informe evidencia que luego se incorporó a Plastiforte SRL como accionista, lo que demuestra una reorganización interna de la sociedad. En el punto 2, la capital social inicial. En relación con la capital social inicial, la empresa se constituyó con un capital autorizado de 856.000 bolivianos, un capital suscrito de 428.000 y un capital pagado inicial de 214.000. Además, ese capital se dividió en 4.280 acciones ordinarias nominativas de 100 pesos cada una. Esta fue la base patrimonial con lo que comenzó a operar la sociedad. En la modificación del capital, posteriormente, la empresa realizó una modificación importante dentro de su capital social. Según el informe, el capital suscrito y pagado ascendió a 2.094,6 mil, mientras que el capital autorizado llegó a 4.189.2 mil. Este incremento refleja una ampliación de la capacidad económica de la sociedad y acompaña su proceso de expansión comercial. Dentro de otro punto, la participación accionaria actual. Actualmente, la participación accionaria está distribuida de la siguiente manera, que sería José Carlos Márquez Díaz con el 44%, Carlos Ricardo Soruco con 26% y Plastiforte SRL con el 30%. Esta distribución confirma que la composición societaria ya no es la misma que al momento de la fundación, que por tanto se observa una transformación del control accionario a lo largo del tiempo. En las modificaciones societarias, en cuanto a las modificaciones societarias, el informe señala dos cambios centrales: la ampliación del objeto social y el aumento de capital, que ambas decisiones fueron aprobadas en junta extraordinaria y luego formalizadas en escritura pública. Esto es importante porque en materia societaria los cambios relevantes deben constar formalmente para tener una eficacia jurídica. Y otro punto sería el cambio del objeto social. Respecto del objeto social, la empresa amplió notablemente las actividades que puede desarrollar. Ya no se limita solo a la fabricación y ensamblato de vehículos, sino que también se incorpora el transporte nacional e internacional, el mantenimiento, el alquiler de bienes inmuebles, la investigación y desarrollo de franquicias y otras actividades. Esta ampliación le da mayor flexibilidad empresarial, aunque también exige más control interno. En la incorporación de Plastiforte SRL, como accionista, esta empresa aparece con una participación del 30%, aunque no figuraba entre los socios fundadores. Lo llamativo es que no se encontró un testimonio de transferencia de las acciones que explique formalmente su ingreso, lo que constituye una observación importante desde el punto de vista societario. En las transferencias no documentadas, en actas de 2020 y 2021 ya aparecen con porcentajes distintos a los que originalmente pactados en la Constitución. Esto sugiere que hubo cambios en la titularidad accionaria sin ningún respaldo documental suficiente. En consecuencia, se genera una debilidad en la trazabilidad de la propiedad de las acciones. Bien, pasamos a los poderes de administración, ¿no? En este caso vamos a analizar los poderes que, bueno, principalmente está el testimonio 314 de 2019, el testimonio 187 de 2021, en el cual nos establece lo que es la representación de la empresa mediante notaría de fe pública número 20, en el cual fue establecido en Cochabamba por los accionistas fundadores de la sociedad.
Ahora, tiene este alcance para poder darle facultades amplias de administración y representación general, como es a los actores de la empresa. El testimonio 187 quebrado 2021 revoca lo que es el 314 de 2019. Sin embargo, simplemente es de mera actualización y agregándole a los nuevos, cambiando los socios que fundadores. En este caso fue en el 314, fue suscrito por el señor Carlos Márquez Díaz, el señor Carlos Ricardo Soruco, el señor Gustavo Arias Rebollo, que intervienen como accionistas de la sociedad y le otorgan a sí mismo las facultades al señor José Carlos Márquez, al señor Ricardo Soruco y al señor Gustavo Arias, de esta forma siendo los mismos figurando como representantes, en este caso, de la empresa. Porque es de vital importancia estos poderes y de inscripción, se podría decir, con la entidad reguladora que sería el CEPREC, ya que estos poderes de representación le da la facultad y la legitimación activa a los responsables para la empresa. Es decir, sin estos no existiría una clara representación y mandato de para el actuar de facultades administrativas ante la sociedad. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la base legal de las sucursales de la empresa Quantum. Algo llamativo, se podría decir, y evidente que hemos podido encontrar dentro de nuestra auditoría es que la expansión real de la empresa supera a la expansión jurídica, la expansión legal. ¿Qué quiere decir esto? Que las actas de apertura de varias de sus sucursales actualmente no están registradas en el CEPREC. En contra de lo que vendría diciendo el artículo 29 del Código de Comercio, señalando que este tipo de actos deben estar debidamente registrados y además de cumplir ciertas formalidades. Algo que evidentemente podría llegar a perjudicar a la empresa a largo plazo, tomando en cuenta que estos actuados no representarían oponibilidad alguna frente a terceros. Veamos qué dice el artículo 34. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 34 del mismo cuerpo jurídico nos señala que únicamente cuando un acto o un documento esté debidamente registrado ante la autoridad competente, en este caso el CEPREC, podría surtir oponibilidad ante terceros, de lo contrario, no. Es llamativo el dato tomando en cuenta que hasta el año 2021 sí se hizo un debido registro con actas de apertura para la sucursal de Cochabamba y en el 2023 para la ciudad de La Paz y el Alto. Sin embargo, Quantum actualmente opera todavía en Santa Cruz, en Trinidad, a nivel nacional, también en Oruro, pero no se encuentra debidamente registrado. Por otro lado, el ente autorizado y quien debería regular este tipo de situaciones precisamente es el directorio, mediante actas de directorio, obviamente con las debidas formalidades, la aprobación por la mayoría, el quórum, y bueno, es algo que hemos podido destacar y que podría preverse, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, gracias. En relación a la infracción, como mencionaba anteriormente, el artículo 34 del Código de Comercio nos habla acerca de la omisión de la inscripción de este tipo de actos, de igual manera el artículo 31, y bueno, sería reiterar lo que mencioné hace un momento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a las debilidades estructurales que se han podido identificar a raíz de este problema, podemos decir que existe una falta de reglamentos internos para estas sucursales. Precisamente no hay un funcionamiento metódico, si se quiere. No existen manuales de operación ni protocolos tampoco de actuación, ¿no? Ahora, también existe la falta de contratos formalizados.
No se encontraron contratos de distribución, representación o prestación de servicios, lo cual sigue representando un riesgo bastante alto para la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Principales recomendaciones, ¿no?, que se deberían de tomar en cuenta. Primero, regularizar todas las inscripciones, que de por sí es un tema ya que Quantum tiene pendiente desde hace bastante tiempo, ya que no solamente tiene operaciones dentro del país, sino también a nivel internacional. Bueno, primer punto eso, elaborar contratos comerciales estandarizados. Tanto para la distribución, la representación y la contratación de servicios. Implementar un reglamento interno que sea capaz de lidiar con este tipo de inconvenientes. Y por último, ¿no? Que vemos bastante conveniente fortalecer el control jurídico, dando certeza jurídica también a los inversionistas y evitando la inseguridad que ya de por sí generan estos vacíos o estas informalidades. Designar obviamente a un responsable de compliance que pueda encargarse de todos estos puntos. Ahora, pasando al área tributaria, se verificó que la empresa Quantium se encuentra inscrita dentro del régimen general y cuenta con su NID actualizado, cumpliendo la formalidad en cuanto al SIM. En relación al impuesto a las utilidades o el IUE, en la última gestión fiscal se declaró una pérdida imponible, motivo por el cual el IUE determinado fue de cero, es decir, que no generó ninguna utilidad. Pasando al impuesto al valor agregado, se identificó que existe un crédito fiscal de 38.999 bolivianos, correspondiente a compras y gastos vinculados a la actividad empresarial, y también se registró un débito fiscal a pagar de 165 bolivianos. Y también se evidenció una deuda tributaria que está bajo la modalidad de facilidades de pago, por lo cual es importante cumplir con todos los plazos y el cronograma establecido por la Administración Tributaria para evitar más sanciones o ejecución de medidas precautorias o la pérdida del beneficio otorgado. Y también como última observación, hay una falta de comunicación con el SIN sobre un aumento de capital de la sociedad. Y esta omisión los puede llevar a constituir un incumplimiento a deberes formales y generar multas administrativas. Y en sí se recomienda regularizar esa actualización y tener más control tributario interno para evitar más multas y sanciones. Algo importante que hay que tocar con respecto a lo que es la auditoría es el tema de del compliance. Si bien hace rato se menciona lo que es el compliance, es el conjunto de procedimientos y políticas, reglas y prácticas que se implementan en una organización, ¿no?, con el objetivo de poder asegurar lo que son las leyes, que se cumplan las leyes, las normativas vigentes y los estándares éticos. Como tal, no se ha podido encontrar así algún documento o algún en sus archivos que diga que Quantum cuente con lo que es el compliance. Por lo cual sería bueno que Quantum tenga lo que es el compliance, contar con lo que es estas políticas formales, pero estas tienen que ser aprobadas por lo que es la gerencia y la junta, o la junta, ¿no? En este caso sería más que todo por la junta. Asimismo, en ese compliance se debe definir lo que son las responsabilidades. El área responsable de este compliance no solo se encarga, obviamente, de lo que es solamente el área legal, ¿no? Tiene que haber área legal, tiene que haber área administrativa, control de riesgo, todo eso. También se debe establecer líneas de prevención, de detección y de respuesta frente a diferentes riesgos legales, como ser el tema de la corrupción, como ser el tema del tema tributario, el tema laboral, el tema ambiental y el tema de seguridad, ¿no? Se tiene que implementar también este compliance, lo que es un plan de implementación gradual, alineada en base a lo que son las normas bolivianas. Como Quantum es una SA boliviana, entonces tiene que basar en lo que es en base a lo que es el Código Penal, el Código Tributario, que es la 2298, la Ley General del Trabajo, la Ley de Procedimiento Tributario
Se tiene que revisar los reglamentos internos que tiene cada uno esto, la ley de medio ambiente, la ley de seguridad industrial. Asimismo, algo muy importante que se tiene que tocar siempre por encima de lo que son la Constitución Política del Estado, se puede tocar lo que es la 843 y otras normativas con respecto a lo que es el objeto de la empresa. Asimismo, tocando lo que es el código de ética, con respecto al compliance, el código de ética siempre tiene que ir en base a los principios constitucionales que tenemos lo que es en Bolivia, tocando los puntos importantes que son los derechos humanos, un trabajo digno, protección del medio ambiente, protección de los trabajadores, protección del ser humano, todo lo que es en tema humanitario se podría decir más que todo. Se tiene que tocar, como les decía, lo que es también lo que es el código de ética, se tiene que revisar parte de lo que es la Ley General del Trabajo. Específicamente se tiene que revisar lo que es la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimientos ilícitos y responsabilidades de funcionarios. También se tiene que revisar lo que son leyes estatutarias de derechos al acceso de información pública. En esta compliance se tiene que prohibir lo que son las corrupciones, lo que es el soborno, las adjudicaciones irregulares o tratos o conflictos de intereses personales, garantizando siempre lo que es el tema de la no discriminación, garantizando un buen ambiente laboral donde se respete lo que es la etnia, la cultura, el origen, conforme a lo que es la Ley General del Trabajo, no haciendo a un lado lo que es la Ley 045. Y por qué no, también no haciendo a un lado lo que son las leyes como la 348, la 342, la 548 y otras al margen de esas áreas. También se tiene que establecer lo que son sanciones claras para quienes violen estas normas o quienes vulneren estas normas. Tiene que ver lo que son advertencias, amonestaciones, suspensiones, despidos y otros más que se pueden hacer. ¿Para qué? Para poder prever que puedan dañar a la empresa, no se puede decir. Asimismo, tiene que ver lo que es unos manuales, tiene que ver lo que son manuales internos. En estos manuales internos se tiene que especificar puntos, detalles específicos, se podría decir, ¿no? Uno, lo que son el tema de recursos humanos. En recursos humanos se tiene que detallar la política de contratación al personal, ¿no? La evaluación, la capacitación que se va a hacer a estos, la disciplina, la inversión social que se va a hacer esto, el tema de seguridad, riesgo, conforme a lo que son las normativas. También tiene que haber lo que es un manual de procedimiento financiero y contable, ya que el tema económico es la base principal de una empresa. En esto se tiene que especificar las cajas, los bancos, los riesgos contables, la facturación, el cumplimiento tributario específicamente y respetar lo que dice el Código de Comercio con respecto al porcentaje de ahorro, esto siempre viendo lo que es el tema de su testimonio de constitución en versión a su estatuto. Estos manuales, obviamente estos manuales que se realizan tienen que ser revisados periódicamente. Ejemplo, digamos, cada 12 meses, cuando haya cambios normativas en su estatuto, y todo esto se tiene que divulgar y comunicar a todos. ¿Por qué? Porque así como va cambiando la sociedad, la mirada de la empresa puede ir cambiando, las modificaciones se pueden ir realizando. Así mismo tiene que haber en esto lo que es el compliance, tiene que haber lo que son los canales de denuncia. ¿Ya? Se tiene que permitir el anonimato y la confidencialidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se quiere hacer la denuncia, pero por miedo a represalias, muchos no lo hacen. Esta denuncia se puede hacer ya por careo, por escrito, mediante lo que es el correo electrónico corporativo, buzones físicos o plataformas internas. Incluso por códigos corporativos que se tienen internamente. Asimismo, se tiene que establecer lo que son una responsable designado a revisar todo esto, ¿no es? Para revisar y registrar, gestionar las denuncias. También se tiene que contemplar un procedimiento claro de sección de todo esto. Tiene que haber ¿cómo les puedo explicar? Tiene que haber una guía diciendo, esto primero vas a hacer, luego esto, ¿ya? Y se tiene que garantizar la protección contra las represalias del denunciante, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? En coherencia a lo que son con esta protección tiene que estar
mucho ligado a lo que es la constitución política del Estado y tiene que estar ligado también a lo que es la Ley General del Trabajo. ¿Y por qué no estar ligado a lo que dice la AEN? También se tiene que prever lo que es un registro estadístico de denuncias, donde se vea tipo de hecho, área de salud, para detectar patrones de riesgos. Cabe resaltar que estos manuales que se hacen tienen que ser divulgados de manera permanente mediante cartillas, afiches o medios que vea la empresa. Con respecto a lo que es siguiente, por favor. Con todo lo que es la matriz de riesgo, bueno, ¿no? Con respecto a lo que es la matriz de riesgo, bueno, ¿no? Nosotros hemos identificado diferentes riesgos. Entre esos riesgos son un total de 10 que hemos identificado. Entre la primera está lo que es en el riesgo identificado, primero es el incumplimiento de obligaciones tributarias, ya sea por temas de ventas, errores de facturaciones o de declaraciones, lo que mencionan, ¿no? Es en base a lo que es la 843. Por ejemplo, en temas de probabilidad es media, sí se puede dar esto en una empresa. El impacto puede ser muy alto dependiendo cuánto se ha vulnerado este tema tributario. Y el nivel de riesgo es muy alto porque esto puede ocasionar uno desde el principio de lo que se le hace un inicio, un proceso al representante legal y la empresa podría entrar en quiebra. Y la recomendación que hacemos con nosotros como eso es hacer la revisión de las facturas, las declaraciones, siempre viendo lo que son los diferentes formularios que que se declaran, ¿no? En ese tipo de empresas. El responsable siempre tiene que ser la gerencia financiera. Obviamente eso tiene que estar acompañado con lo que es un contador. El plazo de implementación le damos de 3 meses, acorde al tipo de formulario que vaya declarando la empresa, obviamente, ¿no? Con respecto al segundo riesgo identificado, es la denuncia de labores. La denuncia por incumplimiento de labores. El impacto sería en este caso una probabilidad media, no muy baja, porque sí se podría darse. El impacto sería alto, el nivel de riesgo muy alto, porque meterse con lo que es el tema de incumplimiento de labores es meterse con el Estado, se puede decir. La recomendación que damos es siempre hacer la revisación, la actualización del contrato laboral, el registro de asistencia y la capacitación a lo que es el tema de los recursos humanos. El responsable, recursos humanos. Ese se encargaría de todos. El tiempo sería de implementación de 2 meses. Otra de las cosas que hemos pillado con riesgo de identificación son las conductas de sobornos. El tema de sobornos, la corrupción, se puede decir. El nivel, si tenemos un buen compliance, sería de baja y el impacto muy, muy alto y el impacto alto. Lo que proponemos es, para solución, implementar un protocolo antisoborno. ¿Ya? Y eso tendría que encargarse la gerencia general y eso sería en un lapso de 3 meses. Otra de las cosas es el incumplimiento de normas ambientales y de manejo de residuos industriales. El impacto sería bajo, se puede decir, porque no tenemos una norma que, digamos, que te regule como tal esta, por eso es que, digamos, sería... no, las probabilidades serían bajas, sería peor, y el impacto sería muy alto, y con respecto al nivel de riesgo sería alto. Bueno, lo que recomendamos es tener un manual de seguridad ambiental con respecto a esto. Y el tiempo sería de 4 meses. Otra de las cosas que que podemos encontrar con respecto a lo que es el riesgo es los accidentes laborales, que sí se podría dar, en una probabilidad sería media, el impacto sí sería alto, y el tema de lo que es el nivel de riesgo también sería muy alto. Lo que se podría hacer es fortalecer la seguridad industrial y capacitación. Y esto sería en un plazo de implementación en 2 meses.
El otro estaríamos hablando de lo que son los contratos comerciales o de proveedores cláusulas, que sería medio. Eso tendría que revisarse constantemente, lo que son las plantillas de contratos. Eso tendría que estar revisado constantemente por lo que es la gerencia legal y un abogado corporativo netamente encargado de esto. Otra de las cosas que se ha encontrado es las denuncias anónimas por acoso laboral. En este caso, el tema de lo que es la probabilidad sería bajo, el impacto alto. Por eso es que se recomienda reforzar el canal de denuncias, reglamentar el procedimiento de investigación. En este caso sería el tema de compliance, estaría muy importante y eso se lograría en 2 meses. La falta de actualizaciones de manuales internas también tendría un impacto medio. Lo que recomendamos es establecer un calendario previsto para que se hagan estos manuales y designando obviamente responsables de manera complementaria, ¿no? Aquí estaría complementando lo que es la gerencia legal y la administración y el tiempo sería de 3 meses. Otro de los riesgos que hemos encontrado es el uso inadecuado de datos personales o de cliente, falta de políticas de protección. En este caso, el tema de lo que es la probabilidad sería media, se puede decir. El impacto sería, la probabilidad sería baja, el impacto sería alto. Por lo cual se recomienda elaborar unas políticas de tratamiento de datos personales alineados a la normativa aplicable. En este caso estaríamos hablando de la 164, si no me equivoco, es el tema de la ATT, porque no tenemos otra normativa boliviana acá en Bolivia. Otro de los riesgos que hemos hallado es el tema de los riesgo reputacional por difusión de información contraria a la ética. La probabilidad sería media, el impacto alto, obviamente, el nivel de riesgo también sería alto. Y recomendación sería establecer políticas de comunicación corporativa y uso de redes sociales, capacitación de imagen institucional, y esta sería a cargo por lo que es la gerencia, recursos humanos, y sería en 3 meses. En base a todo esto, en conclusión, se podría decir que llegamos que, bien, si bien Quantum cuenta con todo lo que es la estructura operativa, con todas las documentaciones al día, pero se puede ver el incumplimiento de algunas cosas formales respecto a la normativa vigente. Como mencionaba hace rato mi compañera, si bien tiene varias sucursales, en la revisión que hemos hecho de lo que son los documentos, no se ha podido constatar las actas de apertura de estas sucursales. Como decía bien hace rato, se vulnera lo que es el artículo 34 del Código de Comercio, que esto afectaría a que no tenga prevalecidad ante terceros. Otra de las cosas que también hemos encontrado es el tema de lo que es la página web. Si bien Quantum tiene una misión y una visión general, tiene misiones y visiones acorde a sus respectivos áreas, se puede decir, se ha visto problemas en su página web de escritura. Y ya para finalizar, se muestra en el informe técnico jurídico realizado que aún existen aspectos que deben regularizarse en la empresa. Por ejemplo, se recomienda la implementación de manuales internos, códigos de ética o programas formales de compliance. Asimismo, la implementación de los mecanismos ya mencionados para evitar la desprotección en el área contractual de la empresa. Y eso sería todo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Esa es la presentación.